gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a un programa de La Claraboya. Y aquí estamos, bajando la presión al asunto. Vamos a presurizarnos y a despresurizarnos. Vamos a reflexionar, ¿no? Sí, muy atrevidamente, como siempre, pero utilizando el sentido común y ayudándonos entre todos a ejercitar la mente, a pensar, a incentivar, ¿por qué no?, el estudio por determinados recovecos de la ciencia y de cosas que no nos ponemos a pensar, ¿no? Y que mucho tiene que ver, porque hoy, si bien vamos a hablar de la presión en sí, de las distintas presiones y esa historia, vamos un poco ir sobre la marcha, informándome e informándonos a todos acerca de qué se dice de cada una de las cosas que conforman la naturaleza en la que vivimos. Y reflexionando como también lo hicieron en un principio, porque evidentemente los sabios de quienes basamos nuestros conocimientos de hoy día, obviamente que se hicieron, como todo niño, sus preguntas. Llegado a la adultez también, y han podido experimentar con cosas, midiendo distintas velocidades de caída, de traslados, de fuerzas centrífugas, centrípedas, de inercias y demás. Y poniéndole nombre a todo, porque estaba todo por descubrir, estaba todo por hacer. Es verdad también que muchos créditos de determinados descubrimientos se los llevan algunas personas porque fueron los doctos quienes lo pudieron llevar a un papel o a una academia en donde se pudo discutir, pero en sí también sabemos que muchísima gente de a pie adquiere el conocimiento por una forma práctica en la que lo necesita y lo pone en práctica, valga la redundancia, en su vida diaria para sus cosas, y que no tiene idea de nombres y de cómo funciona ese fenómeno. Vi hace poco una entrevista que le hacían a una persona acerca de un motor de agua que él había desarrollado. Evidentemente él pensaba que lo había inventado, pero no, ya está inventado hace muchísimo tiempo. Y quién sabe quién tiene la patente, que seguramente está cajoneada por algún lugar, o deben estar usando determinadas personas porque es saludable, porque es barato y demás, y no están sometidas a ir a una estación de servicio. No sé cuándo hemos visto una limusina en una estación de servicio. No, por más que hay limusinas privadas y demás, digamos
que las explotan gente común como quien puede tener una empresa de taxis. Pero en general son vehículos específicos para una población específica. Y evidentemente no se las ve en ningún lavadero ni en ninguna estación de servicio. Y tampoco se las ve sonar como esos taxis que se les revienta la correa y hacen esos ruidos, como largar humo, como lo hacen muchos de los sistemas de transporte. O sea, en general es una cosita impecable por donde se la mire. Y bueno, evidentemente hay una cantidad de formas de energía limpísimas, baratísimas y confortables además, sin esos ruidos de motor y demás, como puede ser el auto eléctrico, aire comprimido o simplemente agua. En fin, una anotación dentro de lo que le venía explicando acerca de la persona esta, que le hacían preguntas concretas sobre su dispositivo y él no sabía contestar en términos técnicos a los cuales la mayoría puede estar acostumbrado, porque decía, no sé cómo se llama y no sé realmente cómo explicar, sé armarlo, sé cómo funciona y es lo más que puedo decirte. En sí no puedo entrar en detalles, y él lo aducía como a una incapacidad de expresarse. Se estaba expresándolo más bien. Lo que no tenía era un lenguaje técnico o el nombre que se le había puesto a determinadas cosas que él hacía naturalmente y que evidentemente llevan un nombre o una denominación dentro de los ámbitos académicos, digamos, por nombrarlo de alguna forma. Y bueno, así van nuestros caminos. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia, no es una creencia. Me he puesto a pensar en la presión a nivel general, ¿no? Porque también son cosas que no entran dentro de la ecuación de la gravedad. Se la ha dejado aparte y claro, y es el comodín. Creo además que es tan fácil y es ese concepto tan global. Todo en realidad se asienta al piso, que obviamente no nos cuestionamos y que además lo primero que nos sale ya desde muy temprana edad es aducir todo efecto que pase con las cosas a la gravedad. Y no, a pesar de que incluso no nos cuestionamos cosas como determinados gases que la vencen o que violan esta ley directamente, ¿no? Y son muchos y distintos. Y hablemos de las presiones porque unas diferencias muy grandes, hay unas dicotomías ahí y unas contradicciones bastante grandes que así de buenas a primera pensándolas, por lo menos revisten de nuestra parte una revisación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presión del agua, a medida que nosotros vamos profundizando, ¿no? Es un fluido que obviamente tiene su peso y que en determinadas profundidades ya es tanto lo que ejerce de ese peso sobre nosotros que es imposible porque se nos empieza a comprimir el cuerpo y entonces es como si nos apretara dos morsas de los costados y de frente y de atrás, ¿no? Al mismo tiempo. Llega un momento en el que no podemos mecánicamente respirar
aún así teniendo aparatos adecuados para poder hacerlo. Entonces, o sea, morimos aplastados. Eso es lo que pasa en las profundidades. Por eso todo elemento que tiende a ser sumergible tiene que ser, y fíjense una vez más, esférico, ¿no? Tiene que ser esférico porque es la forma de mayor distribución de fuerzas y es la forma ideal de ahorro de la misma, ¿no? De energía y de fuerza. Entonces, bueno, una presión ejercida desde todos lados, como se hace del agua, si nosotros mantenemos una estructura esférica, como se ha hecho con los grandes submarinos o submarinistas que han ido lo más profundo que les es posible, llegando a profundidades realmente importantes, han sido de esa forma que han permitido justamente que no estallaran, que no implosionaran, sería el término. Y llegado abajo del agua, todos sabemos que se han encontrado como con lagos, ¿no? Y que tienen aún mayor densidad, que se ha intentado zambullirse, por así decirlo, o hundirse en ese lago y ha rechazado, ¿no? No sé realmente dónde está ese documento, lo vi hace muchísimo tiempo, pero es muy significativo y revelador porque lagos debajo del agua mucho más densos, que incluso tienen movimiento, incluso tienen como una corriente, como olas, en orilla tienen. Bien como pasa con el agua y el aire en la superficie, pasa allí abajo entre el agua y ese fluido más denso que tiene su movimiento, su oleaje, y que si uno intenta zambullirse, simplemente rebota, ¿no? Se ha visto en no muchas profundidades, porque se ha visto experimentar a seres humanos ahí, en ese tipo de lago. Así que tampoco es que estén en profundidades como la que se descubrió en un principio, que era con un submarino de estas características, para soportar esas amplias presiones. Entonces, la presión ahí se reduce a que es la cantidad del peso del agua que caería sobre los objetos que están sumergidos. ¿Tá? Uno, a medida que va bajando, lo que va teniendo encima es el peso enorme del agua, que como es un fluido que nos rodea, ese peso es desde todas las direcciones. Hasta ahí bien, creo que es algo que comprendemos todos y que tiene una lógica, ¿no? Que de ahí a que sea gravedad o algo así, ¿no? Estamos lejos, ¿no? Y que a su vez albergue, como decíamos, estos otros líquidos de mayor densidad y que también tengan su movimiento y también estén en una profundidad que conserven su naturaleza, así como cuando uno pone agua, aceite y otros fluidos dentro de un tubo, ¿no? Cada uno conserva su lugar sin interferir, por llamarlo de alguna manera, en el otro, o sea, todo en su orden dinámico y correlativo, ¿no? de fuerzas y de densidades. Y con el aire tiene un peso. Vamos a leer algunas definiciones como para ver, ¿no? En el principio nos hablábamos del agua y del peso del agua, ¿no? Entonces se ha tomado como medida una columna de agua, ¿no? Para establecer una unidad de presión, ¿no? Y que esta justamente equivale a esa columna en 1 metro de altura.
¿no? Entonces ahí buscamos equivalencia con medidas que ya conocemos sobre la gravedad terrestre, no tienen otra denominación o algo que justamente hacer referencia a la gravedad. Entonces el símbolo es MCA, que es metro de columna de agua. Lo que pesa una columna de agua en un metro. Eso es lo que tiene, ¿no? Y un SMA es 9806,38 PA, que es Pascal, que es una unidad de presión de también un sistema internacional establecido. Y el Pascal se define como la presión que ejerce la fuerza de un newton sobre la superficie de un metro cuadrado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tienen formulitas, variables, y sus conversiones en kilogramos, digamos, ¿no? Pero vieron todos cómo se empieza a ramificar una cosa con otra, lo cual hace también de la comprensión por las personas comunes muy difícil. Entonces, a la hora de cuestionarse algo como esto, uno entra a ramificar y realmente se pierde, ¿no? Entonces estamos buscando la medida de la presión del agua, y tenemos que aprender de la formulita de lo que es Pascal, que tiene que ver con otra naturaleza, con otra medida. Y bueno, y se dirá, bueno, sí, pero es de la forma en la que se debe medir y demás. Y no sabemos si es exactamente de la forma en la que se debe medir. Porque es una ramificación más, y porque además esa ramificación en sí conlleva una serie de ecuaciones, las cuales, sumadas a la que ya estamos tratando de averiguar, caemos siempre como en lo mismo, en el viejo tema de que es algo de dominio de pocos. No se puede explicar sencillamente algo que es natural. Seguimos escuchando La Claraboya. Entonces, bueno, hay cosas que al final se reducen a el pizarrón y a unos cuantos avionditos de lente que son los que establecen las fórmulas y las medidas, ¿no? Hace poco se volvió a medir el kilo. Ya el kilo no es un kilo en sí, se tiene que mover de vuelta todo, ¿no? Hay como una especie de kilogramo de oro guardado sobre una cúpula de vidrio, que es como un tesoro mundial, ¿no? Ese es el kilo. Y bueno, y hay un par de copias de eso. No sé, realmente son como cosas locas, y que bueno, que existen, pero ahora se va a tener que modificar porque parece que debe pesar unos gramos más o menos, no sé. Bueno, vamos al aire, salgamos del agua, que ya sabemos que allá abajo, por lo menos los humanos, porque después vive cualquier tipo de bicho allá abajo, es verdad, algunos con poca densidad física, pero que son muy etéreos, ¿no? O sea, hay series de anémonas, agua viva, le decimos acá. Ay, me picó una anémona, dice uno en la playa. No, capaz que son especies distintas. Me dio gracia porque digo, lo más parecido que conocemos a una anémona es el agua viva, ¿no?
y que arde y deja una picazón bastante escamada en la piel, que es una cosa muy complicada, y a veces se llena de agua viva el mar de acá, el río, ¿no?, que tenemos. Pero bueno, es el estuario al océano. Y entonces 2x3 obviamente se cuelan una cantidad de bichos oceánicos. Pero digamos, bajo de esa presión de las profundidades viven algunos pescados, algunos peces que tienen densidad corporal. Claro, su cuerpo debe estar adaptado, es evidente, con fuertes espinas y eso, o sea, debe tener un caparazón bastante duro, pero es raro. Nosotros necesitamos como una cúpula de hierro fuertemente armada como para poder bajar a profundidades, y un pescadito tiene sus ojitos ahí tranquilos, separados de lo que es su cuerpo y demás, y vive en esas presiones, ¿no? O estos seres etéreos de anémonas que también viven ahí. En fin, son siempre cosas para pensar, ¿no? Y estos bichos además deambulan y van cambiando de distintas lugares de presión dentro de su hábitat, que es el agua, sin demasiadas consecuencias, ¿no? Y pueden trasladarse lo más bien y vivir. Pero bueno, salgamos del agua, salgamos a la superficie y centrémonos en lo que es la presión atmosférica, ¿no?, que también es algo, así como la del agua, una presión que ya es un tanto más particular. Ese es también es un fluido igual que el agua, y ese es nuestro hábitat, ¿no? Se dice que hay una cierta, teoría de que en algún momento, como humanos, no pasando de peces a, como dijo el viejo Darwin, a humanos, sino como humanos, que sería tal vez el paso, siempre es ineludible la referencia de que probablemente haya un paso anterior a nosotros, ¿no? Y fíjense en la que acabo de caer, ¿no? Porque soy convencido de que los seres tipo sirena existen, y han habido descubrimientos, hallazgos, sobre todo cuando han probado con sonares debajo del agua, que han matado todo tipo de bicho, obviamente que ballenas, delfines, y aparecieron una suerte de seres antropomórficos que similares al humano, pero también con forma o cola de pescado. El Aldo cree en las sirenas, ¿viste? Bueno, yo vi ese documental, no el de National Geographic, que ese fue siempre se adelantan para marcar la voz oficial. Se la dan de que en realidad tiran las dos opciones, no sé qué, pero siempre rematan con unos eruditos que aparecen de abajo de las piedras, que nadie los conoce, pero son grandes eruditos que aparecen con grandes títulos, y que son los de las voces finales. Rematan siempre como con una voz editorial en la que echan por tierra muchos fenómenos que es conveniente que no se estudien, porque por ahí viene la mano. Es conveniente que no se estudien. ¿Por qué? Porque desataría, así como en la Tierra plana, una cantidad de variables en las cuales se le empieza a complicar el partido a la oficialidad, ¿no? Un partido fácil y resuelto se le complica en los últimos minutos, y bueno, hay que recurrir a un juez corrupto que empiece a flechar la cancha y tire algunos cobros repetidos hacia un mismo lugar. Sí. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya.
Bueno, fijémonos que, por ejemplo, en el aire pasan cosas medio extrañas. Está más frío cuanto más alto nos vamos. Y donde la presencia de agua es mucho mayor. Porque la composición más o menos de la atmósfera es... Vamos a buscar, lo tenemos medio por acá, medio por acá. Es en un porcentaje que ya más o menos está medido, que es... Espérate que yo lo tenía por acá. Que está compuesto de 78 comando para el beatbox, Está compuesto de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y después el restante se va en vapor de agua y otros gases, y un 0,03% de dióxido de carbono, ¿no? Que ese 0,03% en realidad no es tampoco, porque el dióxido de carbono es lo que largan por las noches todos los vegetales, y son los que además terminan limpiando el aire. Así que digo, no de buenas a primeras, así yo le diría que es mucho más grande ese porcentaje. Bien, reconocen que es una cuestión que oscila mucho, y que además no tienen una regla que pueda medir directamente lo que es la atmósfera, ¿no? La atmósfera La atmósfera es la capa de gases que se encuentra alrededor de la Tierra, cubriendo una distancia de aproximadamente 100 kilómetros. La atmósfera está formada por un 78% de nitrógeno, como dijimos, 21% de oxígeno, 1% acá cambia de vapor de agua y cantidades más pequeñas por argón y monóxido de carbono, ¿no? Más o menos podemos buscar, variará en algún que otro compuesto por ahí, pero más o menos las proporciones serían esas. Sin embargo, a medida que nos elevamos, la presencia de vapor de agua es mayor, que ya directamente sería agua. Las famosas aguas de arriba, pero no yéndonos tan arriba al hexafluoruro de capas superiores. Simplemente acá dentro de la atmósfera, troposfera y estratosfera. Los picos de las montañas son nevados, o sea, hielo puro, frío, mucho frío, obviamente, agua en estado de congelación y congelación en el avión. Cuando estamos a esas alturas, la escarcha en las ventanillas, y eso se ve y se nota. En toda zona escarpada o justamente de mayor elevación, como montañas, y eso vemos en los picos nevados, los picos blancos. La claraboya. Y nosotros, cuando subimos determinadas alturas, se ve que empieza a ganar más de la presencia de agua y se va el oxígeno, lo cual nos apuna, que es el término que se emplea cuando vamos perdiendo capacidad de oxigenación. Y es que por eso en el altiplano
se masca coca para compensar esto y además gente con otra presión sanguínea, además, muy acostumbrada a esas presiones, esos climas, ¿no? A esa composición atmosférica, que la gente del llano, que obviamente está acostumbrado a otras presiones además, ¿no? Pero también se ha medido y se mide la presión de ese aire, de la atmósfera que tenemos, y realmente resulta muy grande, ¿no? Porque el resultado de la atmósfera de más o menos, a grosso modo, un cálculo que se ha hecho por ahí, son 5,27 kilos por 10 elevado a la 18 kilogramos de aire. O bien puede ser 5,27 millones de terakilogramos de aire. No sé cómo no morimos aplastados. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, sucedió en Iaticlo, México, en 1996, cuando la arqueóloga Janestine McIntyre amenazó con echar abajo la teoría convencional de que el ser humano es relativamente nuevo en la Tierra, que llegó a Siberia hace unos 30.000 años y en América hace unos 20.000 años. En México, la arqueóloga Stine McIntyre descubrió herramientas de piedra y huesos humanos y los sometió a una batería de pruebas científicas. En 1966 pensamos que era un yacimiento antiguo y creímos que tendría unos 20.000 años. En aquella época se pensó que era demasiado tiempo. Cuando lo datamos mediante una batería de métodos supimos que tenía 250.000 años. Sinceramente yo me hubiera sentido feliz con los 250.000 años. Fui ingenuo y pensé, bien, voy a dejar de pensar en las fechas. Tenemos la información. Hemos conseguido los hechos. Tomemos estos hechos y partamos de ahí. No me di cuenta de que arruinaría mi carrera por completo. Todas sus oportunidades profesionales se frustraron. El yacimiento fue cerrado. Los permisos para investigar denegados sistemáticamente. No obstante, más de 30 años después, unos arqueólogos descubrieron en Siberia vestigios de seres humanos de 300.000 años de antigüedad. Una fecha que de repente hizo que la datación de Jan McIntyre no pareciese tan improbable después de todo. No es necesariamente una conspiración deliberada. No decimos que se trate de personas reunidas en una habitación y diciendo, vamos a engañar a la gente. Es algo que ocurre automáticamente en la comunidad científica. Cuando una evidencia difiere de la teoría predominante, no se habla de ella, no se da información. Y eso significa que la ciencia deja de progresar de la forma en que uno desearía. No me di cuenta de que arruinaría mi carrera por completo. Pero cala la boca, mujer. Usted no sabe que la ciencia no es eso. No se puede cuestionar la ciencia. ¿Dónde estudió usted? Ah, claro, que nunca le dijeron. Ah, bueno, póngase a trabajar en serio y cuestione cosas y se va a dar cuenta que va a tener más detractores que gente a favor. En fin. Bueno, es raro lo que pasa con las presiones, con la presión atmosférica, con cómo en determinadas alturas la cosa empieza a tornar de distintas naturalezas y bastante complicadas, ¿no? Y contradictorias, como decimos, porque más arriba nos vamos, menos oxígeno hay, pero más presencia de agua. Y por tanto, el agua tiene propiedades de congelarse, porque en definitiva vemos escarcha
en las ventanillas de los aviones y en todos los picos elevados que son nevados. Lo cual, bueno, nos hace pensar y cuestionar mucho acerca de la composición del agua y cómo no graniza más seguido, cómo no tenemos gruesas capas allí de hielos, ¿no? Se ve que claro, que se evapora, se condensa y en aquello a lo que encuentra estructura se adhieren, como en este caso las montañas o los objetos que vuelan por esas zonas como los aviones. Lo cierto también es que a ciertas alturas, no muy lejanas de ahí, también hay aves migratorias y esos que viajan aprovechando ciertas corrientes de agua, de aire, perdón, pero que encuentran zonas de calidez, no zonas frías. Entonces, esa composición es lo que en realidad tiene a la ciencia en jaque, porque no pueden dar una definición precisa, exacta, de cuál es el peso o la presión atmosférica, sino simplemente como esa denominación, presión atmosférica. Y llevado al grado en el que podemos determinar esos cálculos, es donde hay una difuminación en donde no se puede dar una con precisión, ¿no? La presión atmosférica también varía según la latitud. La menor presión atmosférica al nivel del mar se alcanza en las latitudes ecuatoriales. Ello se debe al abombamiento ecuatorial de la Tierra. O sea que si sería una pera, no sé dónde estaría realmente el Ecuador ahí, ¿no? Y nada, un hemisferio sería chiquito y el otro sería como una bomba muy grande, lo cual también las presiones ahí serían bastante complicadas, ¿no? Bueno, la litosfera está abultada en el ecuador terrestre, mientras que la hidrosfera está aún más abultada, por lo que en las costas de la zona ecuatorial se encuentran varios kilómetros más alejadas del centro de la Tierra que en las zonas templadas y especialmente en las zonas polares. Y debido a su menor densidad, la atmósfera está mucho más abultada en el ecuador terrestre que la hidrósfera, por lo que su espesor es mucho mayor que la que tienen las zonas templadas o polares. Por ello, la zona ecuatorial es el dominio permanente de las bajas presiones atmosféricas por razones dinámicas derivadas de la rotación terrestre. Ojo al gol, que la rotación sí mueve cosas, señores. Ojo que la rotación sí incide sobre la presión atmosférica. ¿Quién dijo que la rotación no hace nada? También por ello, la temperatura atmosférica disminuye en las zonas templadas 1 grado cada 154 metros de altitud en promedio, mientras que en la zona intertropical esta cifra alcanza unos 180 metros de altitud. La presión atmosférica normalizada, una atmósfera, fue definida como la presión atmosférica medida al nivel del mar, que se adoptó como exactamente 101.325, otra vez acá, los famosos Pascal, o 750 torr, a la mierda, que es una unidad de presión así denominada en homenaje al evangelista Tornicelli. Qué raro un evangelista por acá. Originalmente un torr se definió como el equivalente a una presión de 1 milímetro de mercurio. Ah, la flauta, ya. No. ¿Se dan cuenta lo que decimos? En definitiva, es chino básico. Sin embargo, a partir de 1982, ojo al gol, la Redondo, este cambio tiene una ventaja. La Redondo, capaz que la redondeó.
Este cambio tiene una ventaja práctica porque 100 kPa equivalen a una altitud aproximada de 112 metros, que está cercana al promedio de 194 metros de la población mundial. O sea, si alguien entiende algo de esto, o sea, es verdad que la Wikipedia es algo grupal, tipo open source, donde todo el mundo mete cuchara y se va corrigiendo, digamos, entre todos. Y evidentemente estos artículos están muy vigilados por muchos eruditos que enseguida, si alguien modifica algo, pone el grito en el cielo, ¿no? Pero realmente llega no solo algo incomprensible por la cantidad de elementos que se agregan, de pascales, de Thor, fíjense de todo esto, y cristiano y jesuita metido en el medio, sino que también entrever a una ilegibilidad de sintaxis que es ya más complicado. Bueno, pero esto es un panorama de lo que en realidad se tiene como sabido, o de lo que se maneja a nivel de presión, de presión atmosférica, de composición de la atmósfera, de las presiones debajo del agua, de los elementos que la integran y conforman ahí. Muy someramente, como decimos, muy de sentido común y de cultura general con respecto al tema, no siendo eruditos en estas historias, ¿no? Pero hay algo que son las definiciones, hay algo que explican lo que son los fenómenos, porque se tiene estudiado supuestamente y se tiene tabulado y demás, que no terminan de explicar absolutamente nada, como acá vemos, ¿no? Y que esto debería ser claro, conciso, contundente, sin tener que recurrir a medidas aleatorias establecidas por gente que nadie conoce y que supuestamente estipuló en tal o cual dato, y que en definitiva termina no siendo una definición contundente, lo cual también cualquiera que más o menos se dé docto en alguna de estas cosas puede fallar absolutamente, que todos nos podemos quedar de boca abierta diciendo, mira vos, ¿no? Pero en definitiva, lo que sí nos demuestra esto es que donde posemos nosotros la mirada, vamos a ver casi siempre las mismas cosas, ¿no? Siempre las mismas cosas, los mismos elementos, los mismos personajes identificados como religiosos, que aportan a la ciencia, cosa que siempre ha sido peleada de esas dos partes, cosas que en definitiva tan peleadas no están y que terminan siendo definitivas para ellos. Gente, gracias. Hasta la próxima. No es una creencia. Mucho más.